¿Has sentido que el tiempo va más rápido? Vivimos en una era donde el reloj parece haberse rebelado contra nosotros. Lo que antes tomaba décadas en cambiar, hoy ocurre en semanas. Pero esta aceleración no es un error del cosmos, ni una simple percepción de nuestra vida digital. Las antiguas escrituras nos advirtieron que, al final del camino, el tiempo sería acortado, no por castigo, sino por pura misericordia, porque el peso de estos últimos días es tan vasto que si el tiempo mantuviera su paso lento, el espíritu del hombre simplemente no podría prevalecer. Para los santos de los últimos días, esta prisa tiene un nombre: la dispensación del cumplimiento. Es el momento en que el cielo vierte todo su conocimiento y toda su advertencia en un solo punto de la historia. Estamos en el embudo del tiempo y el fondo está más cerca de lo que nuestra lógica se atreve a admitir. La misericordia detrás de la aceleración. Para poder entender el mensaje de este video, no podemos solo decir que el tiempo va rápido. Debemos explicar el mecanismo teológico y el propósito divino de este fenómeno. La profecía de la compresión, Mateo 24:22. El concepto de que el tiempo físico o la duración de los eventos finales será alterada no es una interpretación moderna, es una constante en la escatología, el estudio de las últimas cosas. Analicemos a Mateo 24 y Marcos 13. Jesús pronuncia estas palabras en el contexto del discurso en el Monte de los Olivos. La palabra griega utilizada para acortados es ekolab, de sankiliteralmente significa muchilaj u amputaj. Esto sugiere un corte violento y decidido en la línea del tiempo. Dios no solo espera a que el tiempo pase, Él interviene en la estructura misma de la historia para detener el avance de la autodestrucción humana. Sin esta amputación del tiempo, la maldad y el caos tecnológico o bélico consumirían toda carne, toda vida biológica. La visión de Bernabé, Epístola de Bernabé, siglo II. En los escritos de los padres apostólicos se explora la idea de que el Señor acelerará el paso de los eventos para que su amado el Mesías llegue más pronto a su herencia. Bernabé escribe: el Señor ha acortado los tiempos y los días para que su amado se apresure y llegue a su herencia. Aquí, la aceleración no es vista como un evento astronómico, sino como un acto de impaciencia divina por rescatar a los justos de un mundo que se vuelve inhabitable espiritualmente. Profetas del Antiguo Testamento y la prisa de Dios. En Habacuc 2:3 dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. El profeta utiliza el término apresurarse, puach, en hebreo, que significa soplar o jadear con urgencia. Indica que, al acercarse el cumplimiento, la visión deja de ser estática y cobra una velocidad que el hombre apenas puede procesar. En Amós 8:11-12 habla de una hambre no de pan, sino de oír la palabra. Esta búsqueda frenética de respuestas es un síntoma de que el tiempo se está agotando. La gente correrá de un mar a otro,
buscando la verdad, evidenciando una sociedad que siente que el reloj espiritual está en sus últimos segundos. La perspectiva del profeta Enoc. En los textos antiguos atribuidos a Enoc, fundamentales para entender la visión de los últimos días, se describe que en las generaciones finales las estaciones cambiarán, el orden de los astros parecerá alterarse y la vida de los hombres se volverá más corta y acelerada. Es la descripción de un sistema que está vibrando demasiado rápido antes de romperse para dar paso a un nuevo orden. La interpretación de los dolores de parto. Tanto en la Biblia como en otras tradiciones cristianas, los eventos finales se comparan con las contracciones de una mujer a punto de dar a luz. Cualquiera que entienda la fisiología del parto sabe que conforme el final se acerca, las contracciones son más intensas y más frecuentes. El intervalo de tiempo entre una señal y otra se reduce a casi nada. Esto explica por qué, en nuestra época, sentimos que un evento global, pandemias, crisis, cambios sociales, no termina de pasar cuando el siguiente ya está encima. Es la compresión rítmica de la historia, desde las cumbres del Monte de los Olivos hasta los polvorientos manuscritos del Mar Muerto. Una advertencia ha resonado a través de las edades. El tiempo no es una constante inmutable. Jesús fue categórico al decir que, por amor a los elegidos, los días serían más cortos. Antiguos videntes como Enoc y Habacuc vislumbraron una era donde la visión se apresuraría, donde el tiempo dejaría de caminar para empezar a correr. No es una coincidencia que sintamos que los años se desvanecen entre nuestros dedos. No es solo la tecnología, es el cumplimiento de una ley espiritual. Como las contracciones de un parto inminente, los eventos de nuestra era se están comprimiendo. Dios, en su infinita misericordia, está apretando el cronómetro de la historia, porque Él sabe que el aire de este mundo se está volviendo demasiado pesado para los pulmones de la fe. La aceleración es la señal de que el Rey tiene prisa por reclamar lo que es suyo. La perspectiva de la restauración Sud. En este punto vamos a explicar que la Iglesia no es solo una religión más que espera el fin, sino que su propia estructura y actividades son el indicador de que el tiempo se ha agotado. La dispensación del cumplimiento de los tiempos, Efesios 1-10. Para entender la urgencia Sud, hay que explicar el concepto de dispensación. Pablo profetizó de una época donde Dios reuniría todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esta es la última hora de la jornada laboral de Dios. Se enseña que todas las llaves, poderes y conocimientos de Adán, Enoc, Noé, Abraham y Moisés se han volcado en esta era. Es una saturación espiritual sin precedentes. Si el conocimiento fluye tan rápido, es porque el tiempo para usarlo es corto. La doctrina de los 7000 años, Doctrina y Convenios 77,
6 al 7. A través de revelación moderna, se ofrece una clave cronológica fascinante. José Smith recibió claridad sobre el Apocalipsis de Juan, explicando que la historia temporal de la Tierra está limitada a 7000 años de continuidad. El simbolismo del sexto día, según este marco, si cada milenio es un día para el Señor, la humanidad está viviendo en el atardecer del sexto día. El énfasis agresivo de la Iglesia en el arrepentimiento y la obra del templo es el equivalente espiritual a las últimas compras antes de que cierre la tienda. No es una sugerencia, es una movilización de emergencia. La aceleración de la obra de salvación. En 1832, el Señor dijo: «He aquí, apresuraré mi obra a su tiempo». Doctrina y Convenios 88-73. La evidencia de los templos. El documental debe resaltar que durante casi 150 años el número de templos creció lentamente. Sin embargo, en las últimas décadas, la construcción se ha disparado exponencialmente. Para un santo de los últimos días, esto no es solo crecimiento institucional, es la preparación física del terreno para el regreso del Mesías. Es como si el cielo estuviera instalando puertos de llegada a una velocidad febril, porque el desembarco es inminente. El concepto del resto y el recogimiento. A diferencia de otras visiones apocalípticas que solo ven destrucción, la perspectiva Sud se centra en el recogimiento de Israel. El tiempo acortado sirve para separar el trigo de la cizaña con rapidez. La tecnología de Internet, genealogía digital, redes sociales, se ve como una herramienta divina diseñada específicamente para esta aceleración, permitiendo que el mensaje llegue a cada rincón del mundo antes de que el reloj marque las 12. Para la Iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días, el término últimos días no es una metáfora sombría, es una identidad operativa. Ellos creen que somos la generación que heredó el acumulado de toda la sabiduría y todas las advertencias de la historia humana. Es la dispensación del cumplimiento, el gran final, donde todos los hilos se anudan. Pero, ¿por qué tal urgencia? La respuesta yace en una cronología sagrada que sugiere que la Tierra está agotando su sexto milenio. Estamos en el crepúsculo de una semana de 7000 años y el día de reposo celestial está por amanecer. Por eso vemos templos surgir en cada nación con una velocidad que desafía la lógica económica. Por eso la obsesión por rescatar los nombres de los fallecidos y unir las familias, para ser bautizados y sellados por la eternidad. No es solo fe, es una carrera contra el tiempo. Como dijo el profeta moderno, el Señor está apresurando su obra, porque el espacio entre la profecía y el cumplimiento se ha vuelto tan estrecho que apenas queda lugar para la duda. Y te pregunto, ¿crees que estamos en los últimos días? ¿Has pensado si estamos preparados para lo que se ha profetizado desde la antigüedad hasta en estos tiempos que estamos viviendo? Si tienes dudas, házmelo saber y comparte para que todos nos preparemos para lo que está por venir.
la evidencia del ruido espiritual y el desgaste del alma. Este punto aborda la dimensión psicológica y espiritual del fin de los tiempos. No es solo que el reloj corra, es que la capacidad del ser humano para mantener la paz se está erosionando. Es el ruido que impide escuchar la voz de Dios. La profecía de la carrera frenética, Daniel 12:4. El profeta Daniel recibió una de las descripciones más precisas de nuestra era tecnológica y acelerada. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En el correr de aquí para allá, describe perfectamente el estado de hiperactividad moderna. El aumento de la ciencia hacia conocimiento, en información, crea un ruido constante que fragmenta la atención. En la teología de los últimos días, este exceso de información es una táctica para que el hombre no tenga tiempo de meditar en su destino eterno. El desfallecimiento del corazón, Lucas 21, 25 al 26. En este pasaje, Jesucristo describió el estado emocional de la humanidad justo antes de su venida. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas en el desgaste psicológico. La palabra desfalleciendo indica un agotamiento extremo del espíritu. La expectación, ansiedad por el futuro, es el gran mal de nuestra época. El tiempo se siente más rápido porque el cerebro humano está en un estado constante de alerta, vuelo o lucha, lo que agota nuestra energía vital. La advertencia de Nefi sobre el sueño espiritual 2 Nefi 28, 20 al 21. En el libro de Mormón, el profeta Nefi describe cómo el adversario utiliza la paz falsa y el ruido para adormecer a las personas en los últimos días. Porque he aquí, en aquel día, él enfurecerá los corazones de los hijos de los hombres y los agitará a la ira contra lo que es bueno. Y a otros los pacificará y los adormecerá con seguridad carnal. De modo que dirán, todo va bien en Sión. Sí, Sión prospera, todo va bien. Y así el diablo engaña sus almas y los conduce astutamente al infierno. La conexión, el ruido, no siempre es caos. A veces es una distracción cómoda, redes sociales, entretenimiento infinito que acelera nuestra vida diaria mientras nos desconecta de lo trascendental. La ley del caos y la paz, doctrina y convenios 88 al 91. Esta escritura sud es fundamental para entender por qué la tierra misma parece estar nerviosa. Y después de vuestro testimonio, viene el testimonio de terremotos que causarán gemidos en
en medio de ella. Y los hombres caerán al suelo y no podrán permanecer en pie. Y también viene el testimonio de la voz de truenos y la voz de relámpagos y la voz de tempestades y la voz de las olas del mar que se lanzan más allá de sus límites, y todas las cosas estarán en conmoción, y de cierto, el corazón de los hombres les faltará, porque el temor vendrá sobre todo pueblo. La conmoción de todas las cosas incluye la aceleración de los desastres naturales y sociales. Es un bombardeo sensorial que produce el desgaste del alma del que hablábamos. Daniel lo llamó correr de aquí para allá. Jesús lo describió como el desfallecimiento del corazón por la expectación. Hoy nosotros lo llamamos estrés, ansiedad o saturación informativa, pero detrás de estos términos modernos se esconde una realidad teológica aterradora. El ruido del mundo se ha vuelto tan ensordecedor que el silencio de Dios parece un lenguaje olvidado. ¿Por qué sentimos que la vida se nos escapa? Quizás porque, como profetizó Nefi, estamos siendo adormecidos con seguridad carnal mientras el reloj avanza. La conmoción de todas las cosas mencionada en las revelaciones modernas no solo se refiere a terremotos o tormentas físicas, se refiere a la tormenta que ocurre dentro de nosotros. Cuando el corazón de los hombres falla por el temor, el tiempo deja de ser una medida de orden para convertirse en un recordatorio de nuestra fragilidad. El desgaste que sientes no es solo cansancio físico, es tu espíritu reconociendo que el sistema en el que vivimos ya no tiene la capacidad de sostener la paz. Estamos en el punto donde el ruido debe cesar para que la voz de la trompeta finalmente se escuche. ¿Crees que estamos siendo distraídos de la voz de Dios? Comenta tú qué piensas al respecto. ¿Realmente el tiempo se está acabando para nosotros? Las visiones y el recogimiento de Israel, la reunión de las tribus en un mundo fragmentado, el estandarte a las naciones y el recogimiento literal para la iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días. El recogimiento no es una metáfora, es el evento más importante que está ocurriendo en la tierra. Hoy, la profecía de Isaías 11 al 12, nos menciona: asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová tornará a poner su mano otra vez para poseer las reliquias de su pueblo, y levantará estandarte a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. El estandarte representa el evangelio restaurado. Mientras el mundo se fragmenta en guerras y divisiones políticas,
existe un movimiento inverso de unión. ¿Cómo es posible que en la era de Mayo, R-División, millones de personas se estén uniendo bajo una misma fe y propósito? La visión de Moisés en el templo de Kirtland, Doctrina y Convenios 110:11. Esta es una escritura fundamental para entender el porqué de la urgencia SUDE. Después de esta visión, se nos cerraron los cielos, y Moisés se apareció ante nosotros y nos entregó las llaves del recogimiento de Israel de las 4 partes de la tierra y de la conducción de las 10 tribus del país del norte. Aquí explicamos que para los santos de los últimos días el tiempo se ha acelerado porque las llaves, la autoridad divina allá han sido entregadas. El recogimiento no es algo que pasará, es algo que está pasando cada vez más rápido. Cuando alguien se une a la fe o hace su genealogía, debemos aclarar que el recogimiento de Israel en los últimos días no es un fenómeno geopolítico, sino un movimiento de identidad divina que trasciende fronteras y razas. La definición Paulina, Romanos 2, 28 al 29. El apóstol Pablo fue el primero en romper la barrera del linaje físico para explicar quién pertenece realmente al pueblo de Dios. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. A la adopción en la familia de la fe, Gálatas 3, 28 al 29. Este texto es el pilar para entender que el Israel moderno es global. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. El enfoque, Sut, el linaje del corazón. En la teología de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, se enseña que el recogimiento consiste en que las personas acepten el convenio del Evangelio. Joseph Smith enseñó que el Espíritu Santo tiene el efecto de purificar el linaje de aquel que acepta la verdad. Doctrina y Convenios 84, 33 al 34. Porque quienes son fieles hasta obtener estos 2 sacerdocios de los cuales he hablado y magnifican su llamamiento, llegan a ser los hijos de Moisés y de Aarón y la simiente de Abraham y la iglesia y reino y los elegidos de Dios. En pocas palabras, cuando Jesucristo habla del pueblo de Israel, no se refiere a la nación como tal, sino de todos aquellos que le sigan y hagan convenios sagrados con él, la apostasía y la gran división. No podemos hablar de recogimiento sin hablar de lo que está sucediendo en el otro extremo, la separación de caminos. La advertencia de Pablo, 2 Timoteo 3, 1 al 5. Este texto describe el clima social de los últimos días con una precisión escalofriante. También debes saber esto, que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mientras Isaías habla de juntar, Pablo habla de una sociedad que se desmorona desde adentro, falta de afecto natural. El mundo se vuelve más cruel, mientras que los escogidos son llamados a salir de Babilonia, la confusión del mundo. La visión de las dos iglesias, Nefi 14, 10, 14. El libro de Mormón ofrece una visión binaria y dramática del final, y me dijo: he aquí, no hay más que dos iglesias solamente. Una es la iglesia del Cordero de Dios y la otra es la iglesia del diablo. Y sucedió que yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor, que estaban dispersos sobre toda la faz de la tierra, y estaban armados con rectitud y con el poder de Dios en gran gloria. La preparación para los últimos días no consiste en construir búnkeres físicos, sino en estar armados con rectitud. Esta es la preparación espiritual que nos es menester. Aprender que el poder de Dios compensa la debilidad del mundo. En un mundo que parece romperse en 1000 pedazos, las antiguas profecías hablan de una reunión sin precedentes. Isaías lo llamó el estandarte a las naciones. No es una coincidencia que hoy, más que nunca, estemos buscando nuestras raíces, nuestros ancestros y nuestra identidad, pero el recogimiento tiene un reverso oscuro. Pablo advirtió que en los tiempos peligrosos el afecto natural se perdería. Estamos presenciando una gran división mientras unos se refugian en el egoísmo y la soberbia. Otros están siendo llamados a salir de la confusión de Babilonia. Para la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, esta no es una teoría. Las llaves que Moisés entregó hace casi 2 siglos son el motor de una obra que no se detiene. El mensaje es claro: el tiempo se agota y la seguridad no se encuentra en el aislamiento, sino en el convenio, porque en la etapa final, como vio Nefi, la única armadura que resistirá el colapso del sistema no será de acero, sino de rectitud. ¿Estamos preparados? El examen de la integridad moral y el gran desapego. ¿Eres trigo o cizaña? La mayoría de la gente cree que está preparada porque tiene comida almacenada o un plan de escape. Pero, ¿y si te dijera que las profecías no hablan de sobrevivir con el estómago lleno, sino con el alma limpia? Las antiguas escrituras advierten que, en el clímax de los últimos días, lo que te salvará no será lo que tienes en tu búnker, sino lo que has logrado soltar. ¿Estás listo para el gran despojo, el desapego y la caída de Babilonia, la gran desconexión? Babilonia no se representa como una entidad política, sino como una infraestructura de dependencia espiritual y material. El desapego es la única forma de no ser arrastrado cuando el sistema
colapse. La esclavitud de las cosas. En las profecías de Ezequiel 7:19 se nos advierte sobre un momento de parálisis absoluta del sistema financiero. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día del furor de Jehová. El concepto de Babilonia representa el orgullo, el consumo desenfrenado y la confianza en el brazo de la carne. El gran desapego consiste en entender que Babilonia ya ha caído en el plano espiritual. Lo que vemos ahora es solo el eco de su derrumbe físico. El Corán y la ilusión del mundo Sura 57:20. Debemos incluir esta visión expansiva. Sabed que la vida de este mundo no es sino juego y distracción, ornamento, jactancia mutua y rivalidad en riqueza e hijos. La vida de este mundo no es sino un disfrute ilusorio. La aplicación práctica. El tiempo se acelera para despegar forzosamente nuestras manos de lo que no es eterno. Si estás demasiado atado a tu estatus, a tu imagen digital o a tu seguridad económica, la caída de Babilonia será tu propia caída. El desapego es libertad estratégica, la integridad moral, el escudo de la verdad y la luz de Enoc. Aquí el contexto se vuelve casi cuántico. La integridad no es solo portarse bien, es mantener una frecuencia vibratoria que te permita estar en el mundo sin ser parte del caos. El libro de Enoc y los hijos de la luz. En el libro de Enoc 108:12 al 13 se describe una protección basada en la naturaleza misma del alma. Sentaré en el trono de honor a aquellos que aman mi santo nombre. Verán a los que nacieron en las tinieblas ser arrojados a las tinieblas, mientras que los justos brillarán. La integridad como armadura. En los últimos días, la mentira será tan perfecta que, según Mateo 24:24, engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. La única forma de no ser engañado es la integridad total. Que lo que piensas, lo que dices y lo que haces sea una sola línea de luz. La apariencia de piedad versus el poder. Espanjis 2, Timoteo 3:5. Vivimos en la era de la piedad estética, redes sociales, activismo, vacío. La integridad real es el poder que los otros niegan. Es tener una conexión directa con la fuente divina que no depende de la aprobación social. Si tu integridad depende de que te miren, no es integridad, es actuación. Y en el examen final, los actores se quedan sin escenario. El día que no es mañana, la singularidad espiritual. Este es el punto de no retorno. El contexto aquí es que el futuro ya llegó, pero la mayoría de la gente está mirando por el espejo retrovisor. La profecía de la hora que viene, doctrina y convenios 45:2. Escuchad, oh pueblos de mi iglesia, escuchad, naciones lejanas, y oíd la voz del Señor, que habla a todas las islas del mar. Porque de cierto, la hora viene. No dice que vendrá, dice que la hora viene en tiempo presente continuo. Es una singularidad, el momento en que el tiempo lineal se encuentra con el juicio eterno. El día de la gran noticia en el Corán Sura 78, 1 al 5. ¿Sobre qué se preguntan
unos a otros sobre la gran noticia acerca de la cual discrepan, pero no, ya sabrán, y de nuevo, no, ya sabrán. Esta gran noticia es la realidad de que el velo se está rompiendo. Este video puede ser también una señal para estos últimos tiempos, la preparación como un estado de ser. El presidente Nelson ha sido claro: no podemos permitirnos ni un segundo de duda. El contexto final es que la preparación es hoy. No hay un mañana para prepararse, porque en la lógica de los últimos días, el mañana es el evento mismo. El día del Señor no es una fecha en el calendario, porque nadie sabe el día ni la hora. Debemos estar preparados para ese momento. Quienes han tomado al Espíritu Santo por guía, doctrina y convenios 45, 57, no verán el fin como una tragedia, sino como la liberación largamente esperada. La quietud antes del amanecer. La reflexión final. Hemos hablado de señales, de profecías y del Tic-Tac, de un reloj que parece haber perdido la cordura. Hemos analizado las palabras de profetas antiguos y modernos, y hemos escudriñado el horizonte buscando las nubes de la venida de un rey. Pero al final del día, cuando apagues esta pantalla y el silencio de tu habitación te envuelva, ¿qué es lo que realmente quedará? Recordamos entonces las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 25, cuando nos habló de aquellas 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo, y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Este pasaje nos revela la verdad más cruda de los últimos días. Hay una preparación que no se puede compartir. El aceite de la fe, de la integridad y de la conexión con Dios se destila gota a gota en el silencio de nuestras decisiones diarias. No puedes pedir prestada la paz de otro cuando el mundo entre en su hora más oscura. Las Escrituras nos dicen que la tierra será conmovida, que los cielos se enrollarán como un pergamino, y que Babilonia, con todo su brillo y su ruido, se desvanecerá como un sueño al despertar. En ese instante de desnudez absoluta, no importará cuánto sabías sobre las señales, sino cuánto aceite acumulaste en tu propia lámpara. El libro de Enoc nos recordó que la luz brillará para los justos. El Corán nos advirtió que cada alma sabrá lo que hizo y lo que dejó de hacer. Y la voz del profeta actual nos ha suplicado: dejen que Dios prevalezca. La verdadera preparación no es una maleta hecha, es un corazón deshecho de orgullo y vuelto
a armar con caridad. No es el miedo al fin lo que debe movernos, sino el amor por el principio. Porque lo que llamamos el fin del mundo no es más que el colapso de una ilusión que nos mantuvo separados de lo eterno. Si sientes que el tiempo se acelera, no es para que corras con pánico, sino para que dejes de caminar hacia lo que muere y empieces a volar hacia lo que vive. El refugio es el convenio, la paz es la integridad y el mañana es hoy para aquel que ya vive en la luz de Cristo. Tú no eres un espectador casual de la historia, eres un protagonista de la hora final. No permitas que el ruido de los últimos días te impida escuchar el susurro de la eternidad que ya late dentro de ti. El tiempo ha terminado su cuenta regresiva. Ahora comienza tu despertar.